Raja pare dorime, ameno, ameno, lancire, lancire. La historia del arma medieval es realmente una evolución de lo que se conocía anteriormente, con fabricantes de armas cada vez más cualificados que perfeccionaron su arte. La Edad Media se caracteriza por su larga duración en comparación con otras épocas de la historia y además por las numerosas guerras, contiendas que se libraron en aquellos momentos. Todos estos conflictos bélicos hicieron que las fronteras y la política estuvieran en continuo cambio, configurándose nuevos mapas a menudo conforme los señores feudales ganaban o perdían territorios. El periodo medieval implica la mejora de las muchas armas que se utilizaron antes, especialmente en lo que se refiere a los metales, donde el acero y las nuevas técnicas de fabricación las hicieron más flexibles, resistentes y mortíferas. En la Edad Media se utilizaban sencillas armas de guerra, picas, lanzas, espadas y catapultas. En este periodo se observa una evolución, puntas de metal para la pica y la lanza, e incluso lanzas, flechas y hachas que alguna vez fueron hechas de hierro, se empezaron a fabricar con acero. El acero era más ligero que el hierro, más flexible y resultaba mucho más mortal. La espada avanzó mucho en este periodo. Con materiales para su fabricación más resistentes, la hoja se volvió más fiable, menos susceptible de romperse y más flexible para la matanza. La forma de la hoja también fue cambiando como resultado de las innovaciones. Igual que las espadas, también evolucionaron los arcos y las catapultas. En el caso de los arcos, eventualmente van siendo reemplazados por ballestas. La precisión y la distancia son clave del éxito. Mientras ballestas y catapultas estaban todavía en uso, hizo su debut el trebuchet. Esta increíble arma de asedio fue concebida para manejar los proyectiles masivamente. Algunos modelos incluso podían lanzar objetos a 300 libras o más. Teniendo en cuenta la necesidad de aplastar durante los asedios, el trebuchet revolucionó las batallas en los castillos, ganando su lugar en la historia medieval. Estas son algunas de las principales armas de la época. Ballesta. Una ballesta es un arco montado sobre una base recta e inmóvil que sirve para disparar proyectiles que reciben el nombre de saetas, virotes o pernos. Las primeras referencias a las ballestas se encuentran en la antigua China en torno al siglo XV a.C. Sin embargo, no fue hasta el siglo X, ya en la Edad Media, cuando esta arma comienza a usarse de modo masivo como una evolución desde el arco y la flecha que habían imperado hasta entonces. El arco de madera se sustituye por un arco metálico compuesto de varias varillas metálicas que hacen efecto de muelle para tensar la cuerda. Más adelante se introduciría un carril en la base recta en la que se sitúan los virotes o saetas, proyectiles metálicos que sustituyeron a las flechas. Para tensar este arco metálico se usaron varias técnicas: empujarlo con el pie o la mano mientras el arma se apoyaba en el suelo, usar armatostes instalados en el carril y finalmente un torniquete que se tensaba usando una manivela. Para liberar el proyectil se agregó un gatillo. Debido a que no era necesaria una gran destreza para manejar la ballesta, esta podía ser disparada tanto a pie como a caballo, aunque contaba con una desventaja respecto al arco: el tiempo que se tardaba en recargar el proyectil. Arco. El arco consiste en un arma flexible en cuyos extremos se atan a su vez los extremos de una cuerda en la que se sitúa la flecha. Tirando de ella, el arco se flexiona y al soltar, la fuerza que se genera lanza la flecha. El arco y la flecha son conocidos desde el Paleolítico, pero es en el siglo XI, en la Edad Media, cuando fue mejorado por los ingleses con la creación del arco largo que llegaba a medir hasta 1,80. La pericia de los arqueros ingleses fue tanta que llegaban a lanzar a 10 o a 12 flechas por minuto. Los arqueros ingleses precisaban de un periodo aproximado de 8 años para aprender a manejar el arco adecuadamente.
Durante la batalla solían ser atendidos por niños que les iban procurando nuevas flechas, clavándolas a sus pies conforme se les iban agotando. Por lo general, durante la Edad Media, los arcos se fabricaban con madera de tejo, aunque también se usaron otros tipos como el fresno, dada su flexibilidad. Estos arcos tenían un gran alcance, pero no quiere decir que se sumase a la puntería. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de arqueros que había en un ejército, es lógico pensar que con la lluvia literal de flechas que caería sobre los enemigos, la puntería no era realmente necesaria. Así que teníamos dos tipos de arcos: el arco largo, que era el arco que se utilizaba generalmente para las batallas, y el arco común, que tenía un rango y una exactitud limitados y se utilizaba más para la caza que para la guerra. Maza. Una maza es simplemente una vara o garrote en cuyo extremo se engastaba una piedra con la que se golpeaba al enemigo. Con el paso del tiempo, esta piedra se sustituyó por una bola fabricada en metal a la que posteriormente se añadieron aletas. Se utilizó desde la prehistoria, pero fue durante la Edad Media cuando la maza vivió un resurgir en el ámbito militar, debido a que su fabricación era sencilla y barata. A partir del siglo XI aparecieron las formas más evolucionadas de esta arma, y un siglo después aparece como símbolo de poder de reyes, emperadores y jerarcas de la Iglesia. La maza, que hasta entonces había sido un arma no demasiado valorada, se convierte entonces en una de las armas preferidas por los caballeros medievales, y además se convierte en un objeto de prestigio. En la Edad Media se desarrolló la conocida como maza de armas, fabricada con la cabeza de bronce o de hierro, a la que se añadieron aletas o cuchillas con el objetivo de perforar armaduras metálicas. Además, en lugar de tener la cabeza redonda, se hizo poligonal. Los vástagos se fabricaban también en metal, sustituyendo a los antiguos mangos de madera, aunque para las levas y por abaratar costes se seguía empleando este material. Solían medir entre 50 y 70 centímetros, y a pesar de lo que pueda parecer, no pesaban más de 2 kilos, aunque se han encontrado excepciones en mazas más grandes y pesadas. Espada. Era el arma preferida de un caballero. Era más que un arma, porque la hoja y la empuñadura formaban la muestra sagrada de la cruz. La espada es un arma blanca que consiste en una hoja recta y punzante de 2 filos sujeta a una empuñadura, y que puede presentar variaciones en cuanto a longitud, peso, empuñadura, etc. Las primeras espadas aparecen en el cuarto milenio a.C., fabricadas en bronce, hierro y finalmente en acero. Durante la Edad Media y especialmente con las cruzadas se estandarizó la espada cortante con empuñadura cruciforme. Después se desarrollaría el extremo punzante para responder a las mejoras producidas en las armaduras. A partir del siglo XIV, no obstante, se produjeron innovaciones en las espadas, especialmente en la empuñadura, que se hizo más larga para poder manejar el arma con las 2 manos. La hoja también ganó en longitud. Al mismo tiempo se desarrolló el estoque, una espada especial para alcanzar aquellos puntos más vulnerables entre las placas de la armadura. Lanza, el arma más antigua y prehistórica. La lanza es un arma de asta fabricada en madera o metal que tiene en uno de sus extremos una punta afilada, cuyo material y forma ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tiene su origen en la prehistoria y especialmente durante la Edad Media tuvo un papel muy importante en el ámbito militar. Buena parte de su éxito se debía a que era fácil y barata de producir, y además su gran versatilidad permitía que fuera usada tanto a pie como a caballo. En la Edad Media la lanza se fabricaba por completo usando hierro y la rectitud de su forma llegó a convertirse en uno de los símbolos de los caballeros medievales, al identificarse con la verdad y el honor. Los guerreros montados a caballo también podían ir armados con lanzas. Una formación de lanceros podía detener y derrotar una carga de caballería.
Mangual. El mangual también se conoce con el nombre de maza de cadena o látigo de armas. Se trata de una vara de madera unida a una cadena en cuyo extremo se encuentra una cabeza de metal con pinchos. Se usó durante la Edad Media como arma especializada contra armaduras de placas y escudos. Era un arma para golpear y su manejo requería mucho entrenamiento, ya que había muchas posibilidades de salir herido. Además, se necesitaba tener cierto espacio alrededor para poder usarlo adecuadamente. El mangual se usó especialmente en Alemania y Suiza y su uso en países como en Francia es casi nulo. Era necesario acompañar el mangual con un escudo, pues mientras se volteaba en el aire, algo que había que hacer constantemente para poder atacar, el cuerpo del guerrero quedaba al descubierto y debía protegerse. Por eso era un arma muy apropiada para los jinetes que podían voltearla de arriba y abajo y derribar a los guerreros que iban a pie. Catapulta. La catapulta era una gran máquina de asedio que arrojaba grandes rocas contra los muros de los castillos. Así que una catapulta es un artefacto creado para lanzar proyectiles de gran tamaño a larga distancia. Se utilizaba especialmente durante los asedios para derribar las torres y murallas de las ciudades. Fue creada por los griegos y posteriormente los romanos se encargaron de perfeccionarla. Además de proyectiles enfocados a crear brechas en los muros, también podían usarse objetos en llamas, cadáveres en descomposición o basura que cayeran dentro de la ciudad, creando caos y enfermedades e infecciones que hicieran que la población decidiera rendirse y someterse al asedio. Sin embargo, durante la Edad Media, los sistemas defensivos mejoraron tanto que las catapultas, tal y como se heredaron de la antigüedad, se mostraron cada vez más ineficaces con el tiempo. Por ello, se crearon algunas variaciones que fueron más eficaces. Balista. Se trataba de una especie de arco gigante que funcionaba mediante un sistema de torsión. Los proyectiles eran flechas grandes o dardos hechos de madera con una punta metálica. Las balistas eran muy precisas, pero les faltaba la potencia que sí tenía en cambio el trebuchet. Debido a su inmovilidad, las balistas se construían en el mismo lugar en el que se llevaría a cabo el asedio después de que un oficial militar evaluara cuál era mejor la posición para ellas. Mangonel. Es la versión medieval del onagro creado por los romanos. Tenía un único brazo de torsión que se ocupaba de tensar la cuerda en la que se sujetaba el proyectil y además incorporaba ruedas, lo que hacía más fácil su movilidad en el campo de batalla. No era demasiado preciso, pero tenía mucha potencia. Además, su versatilidad y maniobrabilidad hicieron que el mangonel fuera una de las armas de asedio más populares de la Edad Media. Onagro. Constaba de dos marcos de madera, uno paralelo al suelo y otro perpendicular, y un brazo de madera rematado por una cuchara o bolsa de piel en la que se situaba el proyectil a lanzar. El onagro solía usarse especialmente para derribar las torres defensivas y también la parte superior de las murallas. Aunque desapareció alrededor del siglo V después de Cristo, resurgió de nuevo en la Edad Media en el siglo XIII, aunque con menor calibre y alcance. Y llegamos a uno de los más exitosos y demoledores, trebuchet. También es conocido como fundíbulo o trabuquete, aunque se cree que seguramente su origen se encuentra en el siglo V a.C. en China, se constata su llegada a Europa en el siglo XII. Concretamente a Italia, aunque se cree que los vikingos ya pudieron haberlos utilizado siglos antes. Llegó a Inglaterra a comienzos del siglo XIII, concretamente en la batalla de Dover de 1216. Un siglo más tarde, en 1304, Eduardo I de Inglaterra ordenó la construcción de un trebuchet gigante al que llamó Lobo de Guerra, para asediar el castillo de Stirling. Desgraciadamente no nos han llegado los detalles de su diseño. A comienzos del siglo XVI y con la aparición de la pólvora, el
El trebuchet fue paulatinamente sustituido por los cañones. Bueno, esto ha sido todo, amigos y amigas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like y compartir. Y para los nuevos visitantes, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Saludos.